Amén. Dios les bendiga esta mañana a cada uno de ustedes. Este día que el Señor nos ha dado, nos podemos gozar, nos podemos regocijar en ello, dice la palabra. Y es siempre un privilegio que el Señor nos da cada día de vida. Es un día más que podemos alabar y adorar su nombre. Y qué cosas ha hecho el Señor con nuestras vidas. ¿Cómo algún día vamos a ver su gloria, vamos a ver su majestad y vamos a ver a nuestro precioso Salvador? ¿Y qué encuentro vamos a tener con Él ese día y tanto que ha hecho por nosotros y cómo nos rescató, nos redimió, nos salvó, nos fortaleció, nos dio la victoria y tantas cosas que podemos, esas coronas que derramamos delante de Él, todo lo que Él ha hecho por nosotros es de Él. Amén. Sin Él no pudiéramos a llegar a donde estamos. Acuérdese cómo estaba antes que Cristo lo rescató. Sí, y yo creo que cada uno tenemos nuestro testimonio de lo que éramos. Algunos estábamos más perdidos que otros, pero la realidad es que todos estábamos perdidos. Y Él vino a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios que hermano Adán que llegó con bien. Espero que la operación fue de éxito en su vida y gracias a Dios por la hermana también Betty que también la operaron y aquí está con nosotros fortaleciéndose en el Señor. Es siempre una bendición. Algún día todos vamos a llegar a la vejez donde el cuerpo ya no va a querer responder. A unos ya estamos llegando a eso, pero bueno, gloria a Dios. Pero dice, aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando día tras día. Y esa es nuestra esperanza. Estamos tocando el tema y quiero terminar hoy, si Dios me permite. Este mensaje lo seguimos o lo dejamos. Hemos estado hablando de cómo unos discípulos que estaban siguiendo a Jesús en el capítulo 6 de Juan, habían comenzado a caminar con Él y vieron los milagros y vieron la multiplicación del pan, pero llegó un momento donde sus palabras ya no encajaba en sus corazones, ya no podían recibir su palabra. Algunos no entendían, se les hacía muy difícil entender lo que estaba diciendo. También otros se ofendieron por lo que Jesús estaba diciendo y lo que estaba pidiendo Jesús. Y a veces nos sucede eso, hermanos. Las palabras de Jesús nos ofenden, pero es porque ay, Señor, traemos muy agarrado el orgullo. Lo digo otra vez. Traemos muy agarrado el orgullo. Y por eso las palabras de Jesús nos ofenden, porque nos pensamos que somos algo, cuando la realidad es que no somos nada. Y por eso tenemos que, el que se humilla, Dios lo va a exaltar, pero el que se exalta, Dios lo va a humillar. Tenemos que primeramente tratar con el orgullo en nuestras vidas para poder comenzar a caminar bien con Jesús y entender sus palabras, y que aunque nos ofenda, lo vamos a recibir porque es para nuestro bien esa exhortación. Amén. Y yo sé que batallamos con eso, pero la realidad es que necesitamos. Jesús trae palabras de vida. Amén. Vamos a ir ahí a capítulo 6 de Juan. Y mientras estaba preparando este mensaje, esta vez meditando en la palabra, se me venía una imagen de parte del Señor, de parte del Padre en cuanto a su Hijo. Amén. El Padre mismo me estaba llevando a ver a su Hijo como Él lo ve. ¿Sí? Y me lo ponía como en una pedestal. ¿Sí? El Padre exaltaba al Hijo en su mano. Bueno, en esta mano porque es la mano correcta. ¿Sí? En esta mano el Padre exaltaba a su Hijo. Y decía, míralo a Él. Míralo a Él. Dice la palabra que Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo, a lo más alto. Y así lo ve el Padre. Y todo aquel que lo ve en esa forma, Dios
Dios lo atrae a su Hijo. Y la meta del Padre hoy en día es atraer a la humanidad a su Hijo. Ese ejemplo, ese modelo perfecto de la cual nosotros en nuestras fuerzas no podemos llegar a ser ese Hijo. Ese Hijo ya vino por nosotros y dejó el ejemplo para que en Él usted y yo también podamos estar ahí con Cristo, exaltado por el Padre. En nuestras fuerzas no podemos. Y por eso le digo que si usted está en el caballo, el Señor lo va a bajar del caballo. Sí, lo va a humillar, pero lo va a levantar en la gracia, en el poder, en las fuerzas del Señor Jesús. Y no en sus fuerzas, no en su capacidad, sino en lo que el Señor tiene para nosotros. Pensando en eso, el Señor me llevó a decir, a cambiarle el título del mensaje. Porque en este capítulo que estamos leyendo en Mateo, había un grupo que le estaba siguiendo. Y la Escritura nos dice que era un grupo muy grande, ¿sí? Pero llegó un momento donde ese grupo se apartó del Señor. Y ya no era lo seguimos o lo dejamos, sino ahora era con sus discípulos, lo sigo o lo dejo. Ya se hizo más personal. Ya las multitudes se fueron y nos quedamos un grupito y tenemos que preguntarnos, ¿le sigo o lo dejo? Porque realmente los que supuestamente eran discípulos dejaron de ser discípulos y quedaron solamente los 12 escogidos. ¿Sí? Y aún a ellos también, los que ya habían caminado un tiempo con Él, les pregunta, ¿ustedes también se van a ir? Y hoy el Señor nos pregunta, ¿ustedes también se van a ir? Amén. Gracias a Dios que yo no hago la pregunta, es el Señor el que nos hace la pregunta. ¿Sí? Con lo que estoy diciendo, con lo que estoy enseñando, ¿me vas a dejar? And we need to ask ourselves that question. Juan capítulo 6, versículo 64 al 66. Vamos a terminar esta parte. Y ya está hablando aquí a sus discípulos. Bueno, podemos ver 61 para que tengan el contexto de lo que está sucediendo aquí. 61, verse 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y le dice, pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y de ahí les dice a estos mismos discípulos que se quedaron ahí, 64, pero hay algunos de ustedes que no creen. Qué difícil es que el Señor nos descubra. Que podemos aparentar que creemos, pero la realidad es que aún Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y les dice, hay algunos de aquí que están aquí que dicen que creen, pero yo sé que no creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio. Entonces, ¿por qué nos tiene aquí si desde el principio Él sabe que no creo? Eso es lo que quiero tocar ahora. ¿Por qué todavía nos tiene aquí si hay unos que no creen, como le dice a sus discípulos? Sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahora ya se hizo más pequeño el grupo. Le está diciendo a sus propios discípulos, yo sé el que va a creer y el que me va a entregar. Desde el principio lo sabía. Es duro saber, hermanos, que has caminado con un hermano, con una hermana en el Señor muchos años y que al fin esa persona te pueda entregar, o te pueda despreciar, o te pueda humillar, o te pueda echar en cara cosas que realmente no van y vienen. Y esto sucede en la vida cristiana, hermanos. Por eso es tan importante que quitarnos el orgullo, y si alguien viene y nos ofende, gloria a Dios. Dios me está humillando y lo acepto. No me voy a poner mis moños y pensar que soy algo o alguien cuando la realidad
es que soy simplemente un pecador redimido por el Señor. That's all I am. Es todo lo que somos. Y Él está hablando claramente. Y si alguien te va a hablar la verdad, Jesús te va a hablar la verdad. Porque te ama. Porque lo necesitas. Versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Como dice, hay un dicho, this is a straw that broke the camel's back. Dice en inglés, este es el último golpe que ya no resistieron los discípulos. Con esto tuvieron, dice, ¿sabes qué? No. En mis fuerzas no puedo seguir al Señor Jesús y no lo voy a seguir. Ahora, el Señor nos da libre albedrío de escoger la verdad. Él te da, a diferencia, y con todo respeto, a diferencia de los animales que no pueden escoger. Ellos viven por instinto. El ser humano vive por voluntad propia. El hombre escoge si quiere. Hasta eso, Dios es tan bueno con nosotros que nos deja escoger si queremos o no queremos. Pero hay consecuencias de ello también. El escoger equivocadamente, como lo vamos a ver con uno de sus discípulos. Mateo 13 nos dice algo muy interesante. En Mateo 13, Jesús dice, enseñando a sus discípulos, versículo 10, dice estas palabras. Mateo 13, 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Hacen una pregunta. ¿Por qué les está hablando en esta forma Jesús al pueblo? Él respondiendo, les dijo: porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El Padre le da a algunos y a otros no les da. Porque Él conoce los corazones. Los que van a responder y los que no van a responder. Por eso Jesús hablaba en parábolas. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene o retiene. Amén. El que tiene o retiene mis palabras, se le dará. ¿Y tendrá qué? Tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué cosas, Si usted recibe lo del Señor, se te va a dar más. Si usted no recibe aún lo que se está dando ahorita, se te va a quitar lo que ya tienes. Wow, no depende de nosotros, depende del Señor y nuestra respuesta a las palabras de Jesús. Por eso le digo, ese es el modelo de Jesús. El que recibe sus palabras, el Padre lo atrae. El que no lo recibe, el Padre dice: no, este es precioso para mí. Este es lo mejor regalo, la mejor dádiva que le puedo dar a la humanidad. Si no lo ves como yo lo veo, no vas a recibir. El Padre quiere que lo veamos como Él lo ve. Lo más hermoso de Él, lo más cerca a su corazón. Amén. Y cuando yo lo veo así, estoy atraído por el Padre al Señor Jesús. ¿Cuántos amamos a Jesús? Hermanos, no es solamente amarlos de pensar, es amarlo de corazón. Sí, cuando amas a alguien, demuestras ese amor. No te da vergüenza de llorar delante de Él, de apreciarlo y decir: Señor, te amo, Señor, con todo lo que soy. No te da vergüenza, porque sabes que es lo mejor para tu vida que Dios te ha dado. Versículo 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. Estos discípulos que lo habían seguido, ¿estaban viendo sus milagros? ¿Estaban oyendo sus palabras? Pero no estaba entrando al corazón. No estaba siendo recibido por el corazón. Y ese es
libre albedrío que Dios le da al hombre. O puedes recibir mis palabras o puedes despreciar mis palabras. Pero va a haber consecuencias. Amén. Cantidades de personas habían seguido a Jesús, escuchando sus enseñanzas, pero no habían permitido que llegara la verdad de Jesús en sus corazones. ¿Cuánta gente usted y yo le hemos hablado de Jesús? Pero no permiten que sus palabras lleguen al corazón. Es la diferencia. Unos responden y, sí, Señor, me arrepiento, perdóname, Padre. Reciben esas palabras y responden, ¿qué dice la Escritura? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, estás demostrando que realmente crees las palabras de Jesús. Pero hay gente que dice, no, ahorita no lo necesito. Como si fuera de ellos poder escoger esa verdad. Cuando la palabra nos dice, a algunos es dado y a algunos no le es dado, y aún lo que tienen se le va a quitar. ¿Qué cosas con el Señor, No llegaron a conocer la dádiva de vida eterna que estaba en Cristo Jesús. Como esos discípulos de ese tiempo en Juan capítulo 6, hoy mucha gente también no reciben esa dádiva, ese regalo gratis que Dios está dando a la humanidad, el único camino a la vida eterna. Muchos de ellos encontraron sus palabras difíciles de entender y recibir. Algunos no habían creído en Jesús y lo que Él ofrecía. Y ese es el problema más grande, hermanos. ¿Por qué algunos dejan de seguir a Jesús? ¿Por qué no creen lo que Él dice? Y no tienen la capacidad de entender y seguirle. ¿Cuántos estamos agradecidos que Dios nos ha dado la capacidad de entender y seguirle? Retiene lo que tienes. Guarda lo que tienes. Porque si lo pierdes, si no lo aprecias, aún lo que tienes, te va a ser quitado. This is very serious. En otras palabras, las palabras de Jesús es más valioso que el tesoro, que el oro y la plata y las cosas materiales. Las palabras de Jesús son espíritu y vida. Es un tesoro que tengo que guardar en mi corazón. Porque si no lo guardo ese tesoro, aún lo que tengo, se me va a ser quitado. ¿Sí me entienden, hermanos? Amén. Muchos de ellos, surge una pregunta entonces por las acciones de Jesús. Entonces, viendo lo que estamos viendo en este capítulo, lo que hemos estudiado, surgen unas preguntas en cuanto a las acciones de Jesús. Algunos no habían creído en Jesús y lo que Él ofrecía. Si Jesús sabía que algunos no eran salvos, ¿por qué les permitió que le siguieran como discípulos? Why continue with them? Why let them continue the walk? ¿Por qué permitirles que continuaran si realmente en un momento lo iban a dejar? ¿Por qué Jesús permitió eso? Con mucha gente lo hace también hoy en día. Si Jesús sabía que algunos no eran salvos, ¿por qué les permitió que los siguieran hasta ese punto? ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús los ama y les da la oportunidad hasta lo último. Si hubiera oportunidad que en ese tiempo que comenzaron a seguirle, que uno se salvara, le dio esa oportunidad. Porque los ama. Inclusive también amaba a Judas. Entre ese grupo estaba Judas, el que lo traicionó. En un momento Jesús dijo, tú eres diablo, ¿para qué? Yo no te quiero aquí, vete. No. ¿Por qué lo dejó que siguiera hasta el último? ¿Por qué, hermanos? Porque lo amaba. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos proceden, que las palabras de Jesús despierten en ellos una realidad y que vuelvan al arrepentimiento.
que se aparten de ese camino contra Jesús y ese orgullo contra Jesús y esa ofensa contra Jesús y esa falta de entendimiento de parte de las palabras de Jesús. Que se quite eso y que, Señor, te necesito más que nada, más que cualquier cosa. Los dejó que siguieran. Lucas 19, capítulo 19 en Lucas, versículo 10. Mire lo que dice aquí este capítulo. Palabras tan sencillas, pero abarcan tanto, hermano, estas palabras de Jesús. Dice aquí el Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te vino a buscar a ti. Vino a buscar a esos discípulos que lo iban siguiendo. Vino buscando tanto cantidades y miles de personas que lo estaban siguiendo, como a ti en lo personal te viene buscando. A cada uno de nosotros en lo personal te viene buscando. Amén. Y dice, y vino a salvarte. ¿Por qué? ¿Porque se iba a perder? ¿Qué dice? Ya se había perdido. Ya estábamos perdidos. ¿Sí? Si usted no se da cuenta que está perdido, algún día se va a dar cuenta que está perdido por nuestra naturaleza pecadora. Lo que heredamos de Adán y Eva, no podemos quitarnos de encima esa naturaleza pecadora. Por tanto, estamos perdidos. Lo más triste de la humanidad es que no se dan cuenta que están perdidos. Eso es el engaño del diablo más grande sobre la humanidad, que los engaña para que piensen que están bien. Esas personas que dejaron a Jesús, ¿pensaban que estaban bien? ¿Que iban a poder seguir sus vidas normalmente? Ellos pensaban que sí, pero la realidad es que todos los que se apartaron estaban ¿qué? Perdidos. Es la realidad. Usted y yo nos damos cuenta de ello. Se les permitió estar sentados, estos discípulos en el capítulo 6 de Juan, estar sentados escuchando a Jesús día tras día. Todos esos días Jesús les estaba enseñando. Y estoy seguro que, a diferencia de muchos de nosotros, Jesús no era de wiri wiri o pláticas comunes. Jesús vino a traer verdad. Todo lo que él hablaba era con edificar al hombre, exhortar al hombre, consolar al hombre, llevarlo a la salvación. Muchas veces nos agarramos con pláticas que ni van ni vienen. Como que nomás queremos estar contendiendo, peleando, discutiendo. Qué triste es eso. Teniendo palabras de vida, nos ponemos al tú por tú, peleando, cuando una persona más que nada necesita palabras de vida. Amén. Sí, hermanos, quitemos eso de estar peleando en lo carnal y vamos a caminar conforme la palabra de Dios. Amén. Porque hay vida, hay poder de Dios en ello. Para la familia, para el matrimonio, para los hijos, ¿sí? Para nuestra comunidad. Hay poder de Dios cuando hablamos palabras de vida. Y no lo que siempre estamos impuestos a hacer. El propósito del Padre era que creyeran en su Hijo. Por eso lo envió. El Hijo vino a salvar y buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso lo envió el Padre, ¿sí? El Padre estaba al tanto de la respuesta del pueblo a su Hijo. Sí. Yo estoy seguro que ese grupo que lo dejó no era porque ellos dijeron, yo me voy, ya no quiero seguir a Jesús. El Padre vio el corazón de ellos y dijo, ¿sabes qué? No, estos no quieren mi Hijo. ¿Qué dice? Aquí en el capítulo 1, vamos al capítulo 1 de Juan, mire lo que dice. Hablando del pueblo de Israel, lo uso ese como contexto. Juan capítulo 1, versículo 11. Bueno, 10, 11 y 12. ¿Dónde estaba Jesús? En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho,
pero el mundo no le conoció. Hoy en día hay cantidades de gente que no lo conocen. El enviado de Dios, el Salvador del mundo. Versículo 11. A los suyos vino, y los suyos, ¿qué? No lo recibieron. No recibieron el regalo más hermoso del Padre. Como el Padre lo ve, ellos lo despreciaron. ¿Sí? Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿qué? En su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Usted cree en el nombre de Jesucristo? Usted es hijo de Dios. Se le da este privilegio. Al que lo recibe, al que cree en sus palabras, se le va a dar más. A los que no reciben, aún lo que tienen, se le va a ser quitado. Podemos decir, hermanos, que se les dio suficiente tiempo para que vieran y creyeran la realidad de quién era Jesús. Dios es fiel para darle el tiempo necesario a un hombre, a una mujer, para que crean en su Hijo. Oh, God is so faithful. Dios es tan fiel. A veces nos da tanto tiempo para reconocer su Hijo Jesucristo. Es tan grande el amor para la humanidad. Su misericordia es nueva cada día en cuanto a la humanidad. Para que vean a su Hijo. Les dio tiempo al pueblo de Israel. Suficiente tiempo, suficientes milagros, suficientes señales y proezas y enseñanzas. Tantas cosas. Dice Juan que aún los libros de lo que hizo Jesús, no hubiera suficientes libros para llenar todas las cosas que hizo Jesús. Suficiente, da testimonio el Padre de quién es su Hijo. Y todavía el pueblo se mantenía en su orgullo. Como que si tuvieran escoger, en verdad, cuando no tienen escoger. Él es el único Salvador. Y mientras estaba meditando en eso de cómo el Padre exalta a su Hijo, ¿cómo se atreve la humanidad y las religiones poner algo encima? Un santo, un Dios. El hombre en su incredulidad de que Jesús no es como lo que dice, ellos ponen su propio Dios, su propio Salvador. Aún inclusive ponen a la Virgen María, que solamente fue una sierva, la ponen al mismo nivel que el Hijo de Dios. ¡Qué blasfemia! Eso no es agradable al Padre. El Padre ha exaltado el nombre de Jesús sobre todas las cosas, dice la Escritura. Usted y yo, igual que la Virgen que fue que trajo al Señor Jesús, ella solamente fue un vaso que el Padre usó para traer su Hijo. ¿Fue fiel en ese llamado? Sí, gloria a Dios. ¿Recibió salvación? ¿Recibió perdón de sus pecados? Igual dice la palabra. Ella reconoció a Jesús como su Salvador, pero solamente era un ser humano. El hombre la pone al mismo nivel que el precioso Hijo de Dios. Y Dios no acepta eso. Hermanos, Dios nunca pide que se haga algo si una persona es incapaz de hacerlo. Dios nunca te va a pedir algo que tú eres incapaz de llevarlo a cabo. Él siempre te va a pedir algo y te va a dar la gracia para llevarlo a cabo. ¿Sí? En otras palabras, el poder recibir a Jesús por estas personas ¿estaba en su capacidad de recibirlo? Seguro que sí. Estaba a su alcance Jesús. Lo podían tocar, lo podían palpar, como dice Juan. Ahí estaba con ellos. Y aún con todo eso, en su capacidad escogieron no recibirlo, no creer en su nombre. Versículo 65. Juan 6, 65. Jesús dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si usted está hoy visitando este lugar,
hermanos, porque alguien lo invitó, porque pues estaba aquí. Hermanos, ¿se da cuenta usted que Dios mismo lo ha traído? Que esa es la voluntad del Padre que lo está atrayendo a los pies de Jesucristo. Que no es mi propia voluntad el que decide, aunque Dios lo usa, pero es en la voluntad del Padre que usted venga y sea atraído a su Hijo Jesucristo. Es obra del Padre. No es cuando el hombre escoge, oh, yo quiero venir a Jesús ahora. No, es en la voluntad del Padre. ¿Sí? El que nos atrae o nos cierra las puertas también, como lo hizo con el pueblo de Israel. Dios ordena que todos crean en su Hijo para vida eterna. Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23. Y vamos a tocar rápidamente estos versículos. 1 John 3:23. Primera de Juan 3:23. Este es su mandamiento. ¿Te está pidiendo Dios o te está mandando Dios? ¿Tiene derecho Dios de mandarlos? Sí, como creador, como el dueño de los cielos y la tierra, como el dueño de mi vida. Él tiene derecho sobre mi vida. Y yo tengo que responder correctamente, porque si no lo hago, me voy a poner en bronca, como dicen, con Dios. Y nadie le puede ganar a Dios. Amén. Tengo que obedecer sus mandamientos. Este es su mandamiento. Que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Algunos creen en Jesucristo, pero a veces no se aman. Hello. No podemos escoger una y dejar la otra. Tenemos que creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros como nos ha mandado. Dios nos está mandando que nos amemos los unos a los otros. Con todas nuestras debilidades, con todo nuestro carácter, con todas nuestras fallas, amarnos los unos a los otros. Y también nos manda creer en su Hijo. Juan 3:16, bueno, ya lo conocen, ¿qué es? Amén. Lo que Dios quiere es que crean en su Hijo Jesucristo. No en una religión, no en una creencia, sino en su Hijo Jesucristo. Para que no se pierda. Esa es la condición simplemente de Dios para que entren a vida eterna. Hechos 16. Me gusta mucho lo que dice en Hechos el apóstol Pablo. La revelación que el Señor le da y las palabras tan eficaces, tan al punto. Bueno, aquí no es en esta escritura, pero le dice aquí, Pablo y Silas estaban en la cárcel, salieron de la cárcel por un milagro de Dios, y ellos le dicen al carcelero, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es necesario creer. Amén. Esa es la condición que el Padre ha puesto. No que creas en este santo o en aquella cosa o este Dios, no. Cree en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, Dios Padre está trayendo a toda persona a Jesús, aun los que no van a creer. Hay personas que vienen a la iglesia y realmente escuchan la palabra y escuchan de Jesús, pero no van a creer. Es una realidad. Aún posiblemente usted y yo tenemos miembros en la familia que no creen. Es una realidad. Pero Dios Padre está haciendo su trabajo de atraer al hombre a su Hijo. ¿Lo hizo con su vida? ¿Dónde estuviera usted si el Padre no te fuera atraído a Jesús? Es obra del Padre. El que nos trae a Jesús para que lo veamos en toda su grandeza, su majestad, ¿sí? Y tomar nuestro lugar que nos corresponda. Juan 12:32. Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan aquí en este capítulo 12:32.
Jesús dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Hablando de qué? ¿La obra en la cruz? ¿Su muerte en la cruz? Sí. A través de esa obra en la cruz, Jesucristo pagó el precio por nosotros y esa obra nos atrae en el perdón a sus pies. Con cuerdas de amor, dice la palabra, nos ha traído a Él. Nos atrae, demostrando que Él te ama. Demostrando en la cruz su amor por ti. Al dar su vida por cada uno de nosotros. Eso nos atrae. Dios te ama tanto. Dios Padre te ama tanto que dio su Hijo para morir en la cruz por ti. Make it personal. Hazlo tuyo eso. ¿Sí? Mucha gente puede decir, oh, yo creo. Sí, pero ese sacrificio, lo que costó, le costó al Padre atraerte a ti, a Jesús. ¿Cuánta gente desprecia ese sacrificio en la cruz? Yo he visto cosas blasfemosas de lo que la gente hace en cuanto a Cristo colgado en la cruz. Cosas viles, blasfemosas o perversas en cuanto a lo que representa Jesús en la cruz de Calvario. Sin darse cuenta la humanidad que ahí está, a través de ese sacrificio, ahí está su salvación. Ahí está su perdón. Ahí está su cambio de vida. De ser libre de la esclavitud del pecado, pero el hombre no ve eso. Juan 16, capítulo 16, vamos a ver ahí. Versículo 8 al 11. Hablando de la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo está obrando hoy en día. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Aparte de consolar a la humanidad, nos consuela ofreciéndonos a Jesucristo. Jesucristo es nuestro consuelo. Nos ofrece, el Espíritu Santo nos ofrece la consolación, el descanso, ¿sí? En Jesucristo. Y dice Jesús aquí, la obra del Espíritu Santo cuando Él venga, versículo 8, Juan 16, 8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en ¿qué? ¿Es pecado no creer en Jesús? Jesús lo dice. Es el pecado que sobrepasa todo otro pecado. El no creer en lo que Dios ofrece al hombre. De pecado por cuanto no creen en mí, versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cuántos creemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre? El hecho que Él está sentado en ese lugar, Dios le hizo justicia a su Hijo al llevarlo a su presencia. ¿Ha aceptado que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Sí. Dice en otro versículo que Dios Padre lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado potestad en los cielos y en la tierra. Es justicia, en bajo de la tierra también. ¿Sabía usted que Jesús tiene poder sobre los demonios? ¿Jesús tiene poder sobre el infierno? Seguro que sí. En todo lugar. ¿Sí? Eso es hacerle justicia al Hijo. Versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. La verdad es que se les ha dado a todos la capacidad de creer. A toda persona se le da la capacidad de creer en Jesucristo. Es una decisión personal lo que cada persona hace. ¿Escoge para su bien o escoge para su mal? ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos creemos que hay una consecuencia de no recibir a Jesús? Sí hay, hermanos. We have to live with that. Tenemos que vivir con esa verdad. Hay consecuencias de rechazar al Hijo de Dios. ¿Sí?
Los que no eran salvos en ese grupo de discípulos que le seguían para escucharlo estaban siendo atraídos a Jesús por el Padre. Era su responsabilidad. Es mi responsabilidad. Hermanos, diga, es mi responsabilidad. Buscar, entender sus palabras porque ellas dan vida. ¿Era responsabilidad de ellos seguir escuchando a Jesús y recibiendo sus palabras? Hermano, es tu responsabilidad buscar, entender sus palabras. ¿Por qué le digo? No se me vaya en un viaje. Wake up. No se me vaya en un viaje. Es tu responsabilidad buscar y entender las palabras de Jesús porque ellas dan vida. Amén. No le pidas a otro que haga por ti lo que Dios te ha dado a ti, la capacidad, el Espíritu de Dios para entender estas cosas. A veces le queremos cargar a alguien más. Oh, ora tú por mí, haz esto por mí. Hermanos, usted tiene el mismo Dios, usted tiene el mismo Espíritu en su vida para buscar a Dios, para arreglar cuentas con Dios, para entender su palabra. ¿Qué dice la Escritura? Allá en Santiago, vamos a ver Santiago capítulo 1. Yo creo que es el 7 o el 8, vamos a ver. Versículo 5. Si te falta entendimiento, si no entiendes lo que la palabra dice, estás batallando con una verdad de Jesús. Mire lo que dice Santiago 1:6 o 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de ¿qué? Sabiduría, pídala a Dios. Si no entiendes por qué Dios hizo lo que hizo, por qué estás batallando, pídele a Dios. No, yo sé lo que tengo que hacer. Otra vez volvemos a lo mismo. El hombre no se quiere quitar su orgullo. Humíllate. Pídele a Dios sabiduría. Señor, ¿qué hago en este problema? Siempre estoy topando con lo mismo y no salgo de esta fortaleza. Ahí estoy atorado, Y siempre respondemos en la misma forma. Y Dios quiere bendecirnos y quiere engrandecernos y respondemos en la misma forma. Pídele sabiduría a Dios, hermano. Ya rompe esa cadena, rompe esa atadura, rompe esa fortaleza en los pensamientos. Confía en Jesús que te va a dar la respuesta y te va a dar vida. Amén. No sigas en el mismo pensamiento de pobreza, de miseria, de fracaso, de duda y temor y incredulidad. No sigas ahí. Permítele a Dios que te dé sabiduría para avanzar, crecer, madurar, seguir recibiendo esas palabras de vida y de espíritu. ¿Por qué de espíritu? Porque hay poder. Las palabras de Jesús son poderosas para romper toda cadena, toda fortaleza, todo argumento, toda altivez. Hay poder en ello. Pero yo tengo que aferrarme a esas palabras, buscar, entender. Cuando una persona le da la espalda a las enseñanzas de Jesús, por difícil, ser difícil en el tiempo de su caminar, el Padre puede entonces dejar de atraerlo. Si el Padre ve que yo no estoy respondiendo a las palabras de su Hijo, el Padre puede decir, ok, te dejo a tu camino, te dejo a tu voluntad, te dejo a tus pensamientos. ¿Qué? Hermanos, no hay lugar más miserable, más horrible en un hombre en sus propios pensamientos, sin ayuda de Dios. No hay lugar más terrible, hermanos. Estar en un lugar solas, sin Dios en los pensamientos, sin Dios como guianza, como luz en medio de las tinieblas. No hay lugar peor que eso. Un hombre dejado a sus pensamientos. Judas, dejado a sus pensamientos. ¿Y cómo terminó Judas? Terminó colgándose de vergüenza por haber entregado a Jesucristo. Un hombre dejado
a sus pensamientos, Dios ya no lo atrae. Nadie sabe, escuche esto, nadie sabe qué tanto tiempo Dios le da a una persona para que se salve. Nadie lo sabe. Nadie lo tiene por seguro. Oh, me va a dar años. Nadie lo sabe. Pero para algunos, puede ser 80 años. Ese hermanito que andaba aquí, Castillo, hermano Castillo, a los 80 años vino a conocer a Cristo. Y Dios no se dio por vencido en la vida de ese varón. Y ahora tiene 97. Se fue a vivir con su hija en Houston. 97 años y dedicado en su amor para el Señor. Pero tuvo que esperar 80 años. Algunos Dios le da solo 8 días o 8 horas. No sabemos. ¿Es Dios el que nos atrae o nos aparta de su Hijo Jesucristo? La soberanía de Dios. El escoger personal que Él hace con nuestra vida. O le hacemos de bendición o le vamos a hacer de trompiezo al Señor. Y créamelo, nos va a usar, si no es para bien, Dios nos va a usar para hacer su obra como Judas. Por más de 3 años, Judas resistió el intenso llamado y persuasión de Dios. 3 años Judas estuvo con el Señor Jesús. 3 años estuvo escuchando. 3 años vio los milagros. Inclusive Judas mismo hizo milagros. Cuando fue enviado como discípulo por el Señor Jesús, hizo señales y prodigios. 3 años Dios Padre lo estaba atrayendo a su Hijo. Escuche lo que estoy diciendo ahora. 3 años estuvo obrando el Padre al favor de este hombre Judas, que resistió en su corazón creer las verdades de Jesús. Le seguía a distancia, pero nunca creyó en su corazón. Nunca se entregó. Simplemente caminó con Jesús para provecho. Cuando no se dio cuenta que el Padre lo estaba atrayendo. Iba a tener necesidad Jesús de un Salvador. Iba a tener Judas una necesidad de un Salvador. Pero no se dio cuenta. Y cuando se levantó ese enemigo, el diablo, hizo con él lo que él quería. Por voluntad del Padre. El Padre permitió que Satanás se llevara a Judas. Porque le dio 3 años. Y yo puedo decir, hermano, no fue suficiente, Señor. Solo Dios sabe. En su soberanía, hermanos, y lo podemos ver en esta forma. ¿Qué privilegio tenía Judas? De estar a los pies de Jesús cada día, mañana, noche, tarde, todos los días. Ahí estaba Jesús recibiendo palabras de vida. No se me duerma. 3 años. ¿Y qué hizo con ello? La primera vez que vio la plata, se olvidó de todas esas palabras de vida. Hello. Qué duro es eso. Hermanos, nos puede suceder a nosotros por 30 pedazos de plata. Escúcheme. Hay que hacer un compromiso con el Señor. Hay que entregarse de todo corazón y no darse por vencido, venga lo que venga. Jesús es el único camino a la vida eterna. No hay otro camino. Cuando yo lo creo, me dedico primeramente al Señor y por último también el Señor. No hay otra cosa para usted y para mí.
Él vino a buscar lo que se había perdido. 3 años le dio. Judas no pudiera haberse topado con el Señor Jesucristo si el Padre no lo fuera atraído. Si usted está aquí es porque el Padre lo trajo a Jesús. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo con Jesús? Lo mismo que hicieron esos discípulos. ¿Hasta aquí llego, Jesús, contigo? ¿O me voy a entregar? Lo que dice, vamos a regresar ahí. Las palabras tan preciosas las palabras tan preciosas de Pedro aquí en este versículo. ¿Tenía problemas Pedro? ¿Batallaba Pedro con su carácter? ¿Batallaba con su persona? ¿Usted batalla con su persona? Sí, hermanos, pero mire lo que dice la respuesta de Pedro aquí. Dice todo. En Juan 6:68. Bueno, 67 para que tengamos el contexto de lo que está hablando. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irnos también ustedes? ¿Te quieres ir? Hermano, hermana, ¿te quieres ir? Y mire la respuesta de Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Eso es algo que usted también debe de tener en su corazón. ¿A dónde me voy? Señor Jesús, tú tienes palabras de vida. It's all I need. Es lo único que anhelo, que necesito. Tú tienes palabras de vida. Ese debe de ser su descanso, su confianza, su seguridad en el Señor. ¿A dónde más vamos a poder ir? Si ya no puedo recibir a Jesús, ¿a dónde más? ¿Qué más me falta? ¿A dónde más puedo ir? No. Ya no va a haber otro lugar. Dios Padre me está dando la oportunidad, atrayéndome a lo más precioso de Él, su Hijo Jesucristo. Dice la palabra que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Estos hombres, vemos aquí en este capítulo, ya quiero terminar con esto. En este capítulo, si nos damos al principio de este capítulo, nos damos cuenta que en un momento, Juan 6:10, vamos a decir, tenemos ahí un ejemplo. Y lo dice también en otro lugar, ahorita vamos a ir a ver. Pero mire cómo comienza un capítulo y cómo termina un capítulo. Juan 6:10 dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Sí? Ya sabemos cuántos hombres eran, más o menos, right? 5,000. Vamos a Mateo capítulo 14. Mateo 14:21. Y me gusta cómo lo describe aquí el apóstol Mateo. Es el mismo evento, ¿ok? Mateo 14:21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Sí? Ya con eso nos dice que había más de, ¿qué? 10,000, 12,000 personas que lo estaban siguiendo en ese momento. ¿Ok? Este capítulo comienza con una cantidad de personas muy grandes que lo seguían, lo escuchaban. Cuando se termina el capítulo, solo 12 hombres se quedaron con él. Y uno de ellos no era creyente. Talk about a bad preaching. Hablando de una predicación de Jesús que fue totalmente fracasado. Ese mensaje. Uno se pone a pensar, comencé con 12,000 y ahora quedaron nomás 12 y uno de ellos me va a entregar. Imagínense cómo Jesús se sentía. A veces no tomamos en cuenta los sentimientos de Jesús. Sabiendo Él quién era y lo que iba a llevar a cabo por la humanidad y ver que la gente nomás vinieron para que les diera de comer.
para que los bendiciera. Y les hablé la verdad y me dejaron. Qué triste es eso, ¿no? Así es el hombre. Así es la humanidad. Así somos nosotros. ¿Sí? Cuando ya no nos dan lo que queremos, lo dejamos. Amén, hermano. Amén. Desde ese momento, esos discípulos que habían visto el milagro del alimento multiplicado y escucharon sus palabras, lo dejaron y regresaron a lo que siempre conocían, a lo mismo. Sus familias, sus trabajos, sus hábitos de siempre, las viejas maneras de pensar. Nada cambió. Topándose con el verbo, la palabra de Dios viviente, el encarnado de Dios en propia carne, caminando con el Hijo de Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, y volvieron a sus viejos hábitos, a sus viejas maneras de pensar. Qué triste. Por eso le digo, hermanos, ¿lo sigo o lo dejo? Es tu responsabilidad. Amén. A veces le cargamos más a la esposa o le cargamos al esposo que nos saque nuestra vida espiritual adelante, cuando es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad sacar mi propia vida espiritual adelante. Ahí ellos van a dar cuenta, como yo también voy a dar cuenta. Amén. Sí. Termino con esto. La vida y el camino con Cristo no es fácil. Requiere mucho esfuerzo. Y para ellos era más de lo que esperaban. No estaban dispuestos a pagar el precio de ser discípulo de Cristo. Y hago la pregunta esta mañana a nosotros: ¿estamos dispuestos a pagar el precio para ser discípulo de Cristo? Are you willing? Are you able? ¿Estás dispuesto? ¿Tienes la habilidad? Porque si no, vamos a regresar a lo mismo, a lo viejo, a lo que siempre hemos conocido, a las costumbres de los mexicanos, a la cultura de los mexicanos, en lugar de vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y créame lo que no hay otra mejor vida que esta en el Señor. No lo hay. Si usted no lo está disfrutando, es porque no ha creído en Cristo Jesús como Salvador. Y yo le animo esta mañana, póngase de pie. Quiero orar esta mañana, terminar con lo que hemos estado tocando estos 3 domingos. El Señor me dio estas palabras aquí para orar. Y escuche y reciba, hermanos, y que sea su oración esta mañana. Que usted mismo se dé cuenta en su corazón qué necesidad tiene usted de Jesús. ¿Qué es su necesidad? Él viene a suplir todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hazlo tuyo. Hazlo tuyo esta mañana. Cierren sus ojos, vamos a orar, cada uno de nosotros. Señor, abre mis ojos para ver que Jesús es suficiente para todo lo que necesito en esta vida y aún en la vida eterna. Quítame mi arrogancia y el pensar que puedo llegar al Padre por mis propios méritos y obras. Que puedo vivir esta vida cristiana en mis propias fuerzas y costumbres, y no de acuerdo con lo que tú me enseñas y me dices. Tu palabra dice en el Salmo 26:2: escudriñame, oh Jehová,
y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. El Salmo 139, versículo 23 y 24 dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi corazón perversidad, y guíame en el camino eterno. Gracias, Padre. Diga conmigo: gracias, Padre, por tu fidelidad en mi vida y por dejarme ver a tu Hijo, el único Salvador, Jesucristo. Gracias, Padre, por abrir mis ojos espirituales a esta realidad. Gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén.